Bienvenidos a mi canal Speak It Up Workshop Beginners. Soy Leonel Cruz y a continuación te mostraré una actividad interactiva que funciona gratis en el PC y el celular para que repases los nombres de los días de la semana en inglés, Days of the Week. Pero no solo eso, sino que te enseñaré cómo desarrollar una serie de ejercicios en los que se emplean estas palabras. Te servirá para que seas más eficiente con este tema y así empezar a interactuar con mayor agilidad en este idioma de uso global. Una vez haces clic en el link que dejo abajo de este video, el mensaje en comentario fijado, llegas a esta pantalla. Entonces, simplemente aquí haces clic en esta flecha y aquí nos toca ordenar los días de la semana en inglés en forma correcta. Tenemos, primero va Monday, luego sigue Tuesday, está aquí, lo hacemos con clic sostenido y soltamos. Ya está Wednesday, Thursday, luego sigue Friday, que está aquí, luego Saturday, y ya nos quedó Sunday en el lugar que corresponde. On Friday, I drink tea. Después de la actividad que hice antes, nos lleva a esta sección. Aparece una frase descriptiva y los diferentes elementos con los que tenemos que arrastrar y soltar según el día. En el caso de que necesites que te repita la frase, haces clic aquí. On Friday, I drink tea. On Friday, I drink tea. Here we have Friday, and this is the tea. On Saturday, I eat ice cream. On Saturday, I eat ice cream. Ice cream. Saturday. On Tuesday, I call my friend. On Tuesday, I call my friend. On Tuesday. On Monday, I listen to music. On Monday, I listen to music. On Thursday, I wash my hair. On Thursday, I wash my hair. On Sunday, I play tennis. On Sunday, I play tennis. On Wednesday, I do homework. On Wednesday, I do homework. Recuerda hacer clic en el parlante si necesitas que te repita la oración. Escuchémosla. On Wednesday, I do homework. On Wednesday, I do homework. Well done. Bien hecho. On Tuesday, he plays basketball. Así sucesivamente puedes hacer más actividades interactivas. Recuerda, si tienes alguna duda, haces clic aquí en el parlantico para que te lea la frase. Aquí aparece escrita, aquí los días y aquí el dibujito que indica cuál actividad es. On Tuesday, he plays basketball. On Wednesday, he rides his bike. On Thursday, he plays video games. On Saturday, he has a barbecue. On Monday, he washes his car. En el caso de que te equivoques en el día con la actividad, por ejemplo, este es on Monday, he washes his car. Monday, this is Monday. Pero supongamos que te equivocaste y lo pones en Sunday, entonces el dibujito no se queda. On Sunday, he fixes his computer. On Sunday, he fixes his computer.
On Friday, he eats popcorn. On Friday, he eats popcorn. Well done, bien hecho. Ahora en esta sección aparece Wednesday, on Wednesday, On Wednesday, on Wednesday, she played tennis, she plays tennis, or she played tennis. In this case, she plays tennis. she plays tennis. On Tuesday, On Tuesday, she eating ice cream, she eat ice cream, she eats ice cream. on Tuesday, she eats ice cream. Monday, on Monday, he plays video games, he wears video games, he drinks video games. he plays video games. Friday, On Friday, on Friday, music listens to she, listens to music she listens to music. she listens to music. Thursday, On Thursday, fixes he computers, computers he fixes computers. he fixes computers. Excellent. Una vez en esta parte del tablero, debemos ubicar los nombres en el orden correcto. Comencemos. Ya está Monday. Seguimos con los que están disponibles aquí abajo. Aquí iría Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday, Aquí iría Friday, Saturday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. Vamos con Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Sunday. Sunday. Well done, bien hecho. On Wednesday, she goes running. Y luego vienen más actividades donde hay que ubicar el dibujito en el día correcto según la frase descriptiva. Espero que disfrutes esta actividad. Debajo de este video te dejo el link para que accedas a dicha actividad y también el acceso al grupo WhatsApp de estudiantes de Speak It Up para que asistas gratis a 5 clases y comiences de una vez por todas a hablar inglés. Si te ha gustado esta información, te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones para que así puedas aprender más contenido de forma gratuita. Nos vemos en un próximo video. Soy Leonel Cruz desde mi canal Speak It Up Workshop Beginners. Bye.